En cambio yo, el de ti ya está aburrido. Como soy un dulce que siempre le sabe bien. Marinette. ¿Me avisan si se ve, por favor? Lo que estoy compartiendo. Sí se ve, Lisa. Bueno, hoy nos toca explicar la conciliación y el arbitraje. Antes de entrar de lleno al tema, quisiera que vean ese cuadro comparativo y le tomen atención, porque son medios alternativos también que se utilizan en el comercio internacional, ¿ya? Es decir, la conciliación y el arbitraje son los medios más utilizados para poder resolver los conflictos. Pero también como medios alternativos tenemos la mediación, tenemos la justicia restaurativa y tenemos la negociación. Vamos a explicar cada una. Por ejemplo, la mediación es un método alternativo de resolver conflictos, ¿no? Y tiene como finalidad la solución integral de un conflicto entre partes. Pueden ser dos o más personas, evitando llegar a la instancia judicial, por ello denominado también una etapa previa. Es decir, en la mediación usted puede evitar llegar a la justicia ordinaria. En la conciliación es otro medio alternativo a la justicia ordinaria, también sirve para solucionar conflictos a través de un tercero, ¿no? Con la colaboración de un tercero. El arbitraje es una forma de resolver un litigio sin acudir a la jurisdicción ordinaria, ¿no? Aquí las partes de mutuo acuerdo deciden nombrar a un tercero independiente denominado árbitro o un tribunal árbitro. En la justicia restaurativa, que es lo que viene a ser la justicia ordinaria, la conformación de cada órgano judicial de cada país, es una forma José Roberto. de resolver los conflictos a través de las autoridades Es el único judiciales. gato. La negociación es un proceso entre ¿Qué dos color partes es? en donde existen dos posiciones Sí, este es mi diferentes gato. sobre un... Ustedes quieren llegar a un acuerdo y para esto se comunican intercambiando propuestas y concesiones. ¿Qué color es su gato? En la negociación ¿Blanco? no existe ningún tercero. En cambio, en la mediación, en la conciliación, en el arbitraje y en la justicia restaurativa, sí hay un tercero. Diferencia de tercero, dice. Por ejemplo, en la mediación tenemos a un facilitador que evita mayor conflicto. En la conciliación, las decisiones las toman las mismas partes en conflicto. En el arbitraje, las decisiones las toman los árbitros. En la justicia restaurativa, la solución del conflicto está en reparación como un medio para restaurar ambas partes. En la negociación es un proceso bipersonal porque solo participan las partes negociadoras. Esas son las diferencias entre cada uno de estos medios alternativos. También existen otras diferencias. Por ejemplo, en la mediación interviene un tercero neutral a las partes que escucha ambas para llegar a una solución. En la conciliación, el tercero neutral tiene un protagonismo menor, permanece pasivamente. En el arbitraje, que es elegido por las partes, es neutral, es imparcial.
persona designada por las partes para poder resolver el conflicto. En la justicia restaurativa son procesos dirigidos a involucrar a todos los que tengan un interés. En la negociación se hace entre dos o más partes sin que medie un tercero, lo que decíamos anteriormente. ¿Cuáles son las semejanzas? Por ejemplo, en la mediación se encargan de gestionar la comunicación entre las partes, la conciliación es voluntaria, se busca acuerdo mutuo que sea satisfactorio. En el arbitraje es un medio rápido para la resolución definitiva del conflicto. En la justicia restaurativa, encargados de ayudar a las partes implicadas en el conflicto a buscar posibles alternativas. Y en la negociación hay un interés en resolver el conflicto. ¿Cuáles son las ventajas de cada una de estos medios alternativos? Por ejemplo, una ventaja de la mediación es que el mediador puede sugerir ideas a las partes como una forma de asistirles a resolver el conflicto. O sea, el mediador sugiere, pero no toma decisión. Participan en el caso de la conciliación, hay participación y mayor control de las partes sobre el procedimiento. Rápido, económico, ahorro de tiempo, efectividad es un proceso de carácter reservado y confianza. En el arbitraje, por ejemplo, carece no se puede impugnar, ¿no? ¿Por qué? Porque las partes han decidido que quienes resuelvan el conflicto sean los árbitros. En la justicia restaurativa hay un propósito de sanar y reparar los daños de mejor manera posible. En la negociación las partes aprenden a dominar sus sentimientos de manera tal que el objetivo ya no sea imponerse sobre el otro, es lograr un mutuo acuerdo que resulte en una mutua satisfacción de interés. Esas son las ventajas. No sé si hasta aquí hay alguna pregunta, por favor. ¿Tenemos alguna pregunta? ¿Ninguna? Seguimos entonces. Entre las ventajas de la mediación es que, o la desventaja de la mediación, su propósito no es juzgar, ni declarar culpable ni inocente, es decidir quién tiene derechos y quién más. Ni decidir quién tiene derechos y quién está equivocado. Es decir, el mediador no toma decisión, solo orienta a las partes. En la conciliación, la desventaja es dejar asuntos complejos en manos de las partes, desconfianza de los centros de conciliación ante la poca información sobre esto. Una desventaja del arbitraje es al no estar regulado, los honorarios puede ser realmente elevados, ¿no? Por ejemplo, en Bolivia los costos de los arbitrajes son elevados, pero si uno lo ve como una forma rápida y eficaz de resolver el conflicto, resulta que lo que usted puede resolver en un mes, de repente en un arbitraje, en la justicia ordinaria lo resuelve en 5 años, ¿no? En el caso de la justicia restaurativa es obligatorio el pago que corresponde a la reparación del daño, de lo contrario el procedimiento se deshace, ¿no? Y en la negociación ambas partes tienen que estar dispuestas a discutir y sacrificar parte de sus intereses. Si una de las dos partes no está dispuesta, no será efectivo, ¿no? Entonces, esas son David, se vamos murió a decir, ese pino o este cuadro limón. comparativo. Quisiera que No sé, pues tú dime. lo vean bien, y si existe alguna pregunta para que pasemos al siguiente, por favor. ¿No hay preguntas? No entiendo nada, Licen. ¿Siguen ahí? Sí, Licen, no hay pregunta. Ah, ya, bien. Seguimos entonces.
Antecedentes del arbitraje internacional. Como cualquier rama o como cualquier área del conocimiento, siempre hay un antecedente, ¿no? Entonces, para que existiera el arbitraje, debía estar un marco regulatorio que controle y brinde efectividad al arbitraje en un plano tanto nacional como internacional. Y este dará efecto al acuerdo arbitral, al procedimiento de la ejecución del laudo arbitral. Un antecedente más próximo tenemos que a partir de los principios del siglo XX, el movimiento internacional de capitales tuvo un impulso importante, influenciado por factores como el desarrollo de los medios de comunicación y transporte y el avance de la ciencia y la tecnología. Es decir, el arbitraje internacional se inició o fue de la mano, más que todo cuando las comunicaciones y el transporte fueron mejorando y el avance de la tecnología, porque obviamente el intercambio comercial, en principio, si ustedes quieren, era vía terrestre y por unos medios, empezando del camello, el caballo o a pie, digamos, ¿no? Entonces, los medios de comunicación y el transporte, la tecnología y la ciencia han hecho de que el arbitraje se vaya dando a partir del siglo XX. La creación del marco normativo del arbitraje tenía que realizarse tanto a nivel nacional como internacional, por lo que en todos los países así ha sucedido. Es decir, cada país ha ido regulando en su normativa cómo es que el arbitraje va a resolverse. Surgió por el problema de cómo proteger a sus empresas e inversiones frente a posibles ejercicio de poderes soberanos por los gobiernos locales. El arbitraje internacional se impone, obviamente, porque los estados quieren proteger a sus ciudadanos que deciden arriesgarse en poder invertir en otras latitudes, ¿no? Porque quien sale de su país para poder invertir necesita la protección de vida, pues, ¿no? Porque si no, difícilmente va a poder continuar con esto, ¿no? El arbitraje ha sido aceptado por la comunidad mercantil como el medio preferente para la solución internacional de controversias. La influencia de todas las organizaciones internacionales permitió así no solo el surgimiento de tratados internacionales como la Convención de Nueva York de 1958 y el Convenio de Washington de 1965, sino también el auge de los tratados bilaterales de inversiones. ¿Qué quiere decir esto? De que al margen de los tratados que existen, cada país también, de común acuerdo, si es que va a relacionarse con otro país, o con un conjunto de países, o con un bloque o va a ser parte de un bloque comercial, también asegura que el arbitraje internacional, o se asegura que el arbitraje internacional esté presente, ¿no? ¿Por qué? Porque necesariamente tiene que, de una u otra manera, resolver el conflicto sin que la justicia ordinaria pueda estar presente en este tipo de situaciones. Ahora tenemos las reglas y los procedimientos, ¿no? Se ha propuesto una serie de reglas y procedimientos tanto para el arbitraje como para la conciliación comercial internacional. Los principales procedimientos, aquí tenemos la UNCITRAL, que es el perteneciente a las Naciones Unidas, ¿no? Que obviamente es la instancia, vamos a decir, principal, ¿no? Que regula las reglas y procedimientos tanto del arbitraje como la conciliación.
también tenemos la Cámara de Comercio Internacional de París, que esta también de forma genérica es la que de una u otra manera regula, o la más conocida, digamos. Pero también existen otros centros de arbitraje especializados, ¿no? En conciliación, y son los que mostramos acá en pantalla, ¿no? Y que obviamente más adelante vamos a explicar, ¿no?, cómo es que las partes deciden acogerse a un arbitraje o una conciliación, y esto en el contrato se ve reflejado. Es decir, en el contrato que se firma, lo que llamamos la cláusula arbitral, las partes intervinientes ahí deciden acogerse al arbitraje o a la conciliación, ¿no? Entonces, no sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Todo claro? La aproximación. Bien, todo claro. A ver, vamos a poner participantes aquí, ¿no? Vamos a ver, doña Belén Cruz, ¿está? Doña Ben. Belén Cruz. ¿Sí dice? Usted, si le tocara resolver un conflicto por un contrato internacional, ¿qué elegiría? ¿Elegiría la mediación o elegiría la negociación? ¿Y por qué? La negociación, ¿Por qué? porque se puede llegar a, o sea, llegar a un acuerdo entre ambos Llegar a un acuerdo entre ambos para tener un beneficio o un acuerdo mutuo entre ambas partes. ¿Qué haría usted, Camila Gutiérrez? ¿La mediación o la negociación? ¿Y por qué? ¿Está Camila Gutiérrez? Sí, dicen, ¿cuál era su pregunta? Estaba un rato frío. Ya. Le preguntaba a su compañera de que si usted tendría que resolver un conflicto internacional, por un contrato internacional, perdón, ¿por cuál camino optaría? ¿Por la negociación o por la mediación, y por qué? Yo diría por la mediación. ¿Por qué? Según me acuerdo, era con un facilitador, una solución más, no sabía cómo explicar. A ver, alguien que le ayude. Alguien que le ayude a su compañera Camila. John, aquí no está. Adelante, John. Marcelo dice. Marcelo quiere participar. Adelante. Bueno, yo preferiría primeramente entrar por el proceso de negociación, ¿no? Ya que es directamente con solo de las dos partes involucradas, ¿no? La desventaja sería que no habría una imparcialidad, ¿no? Simplemente habría un ganador, entre comillas, dependiendo de cómo se realice esa negociación. Pero aquí dicen, si es que yo quiero resolver un conflicto así, ¿no?, de contrato, puedo primero
pedir una negociación, ¿no?, para la otra parte, y después si es que no, o sea, no se puede por la negociación, puedo pedir una mediación ahí, o directamente una u otra. Fíjense que su compañero Marcelo acaba de dar la respuesta correcta. Como cualquier problema, siempre hay que, digamos que las partes involucradas son las que tienen que estar presentes, ¿no? Entonces, como ahí no interviene un tercero, las partes deciden entre ellas mediar, ¿no? Ya. Y obviamente, mejor dicho, la negociación que no involucra a tercero, de ahí usted puede ir con la mediación, ¿no? Si no le funciona la mediación, ya se va directamente a la conciliación o al arbitraje. O sea, cualquiera de las formas de resolver las diferencias es válida, ¿cierto? Y que por ejemplo, si usted tiene una cláusula arbitral, ¿no?, eso no quita de que usted pueda hacer una negociación previa, ¿no? Si definitivamente no pudo resolverlo con la negociación, puede sugerir una mediación de alguna instancia experta en algún área o objeto del contrato, y si eso no sucede, ya directamente va a la cláusula arbitral, ¿no? Ejecuta su cláusula arbitral dependiendo qué árbitros usted ha decidido que le van a ayudar a resolver ese asunto. No sé si hay alguna pregunta hasta acá de lo dicho, o ha quedado claro. Bien, Vanessa. Daniela Telles está. Daniela Telles. Sí, Lisan. ¿Qué dice Daniela? Bueno, no, depende. Yo creo que me iría más por una conciliación, ya que si a veces pues hay muchas diferencias, entonces en la conciliación, como hay una parte neutral, podemos se puede llegar a un acuerdo y puede hacer y que la conciliación se dé, es más amigable, entonces que una negociación, porque en una negociación es un tire y afloje a ver como que quién gana. Entonces en una conciliación siento que las dos partes pueden sentirse por lo menos de que ganan algo. Entonces usted es más conciliadora que negociadora. Creo que sí. ¿Qué dice Daron Alexander Ali? Buenas tardes, Licen. Yo procedo más por la parte de negociación, ya que se supone que depende del contrato o depende de qué hayan acordado, va a involucrar pues los intereses de ambas partes, ¿no? Entonces una negociación yo creo que va a llegar a un término o a un punto, y ya si no se puede, ya va a tener que intervenir un mediador si las cosas si está muy difícil la comunicación entre ambas partes. Pero siempre una negociación es bueno porque es directo, digamos, no hay ningún interviniente. Buena posición, ¿no? No sé si alguien más quiere aportar algo o seguimos. Listen, yo creo que debería ser dependiendo de cómo se torne la situación entre una parte con la otra. Si es que no hay buena relación, sería bueno una mediación, así no romper lazos de amistades con la otra parte. Claro, tiene razón, ¿no? Porque obviamente si de repente las partes no quieren ni verse, ¿no? Convendría buscar un tercero para que los acerque, ¿no? Estamos de acuerdo con eso. Es decir, lo que quiero dejar claro es que nuestro tema es conciliación y arbitraje internacional, pero para llegar a la conciliación y el arbitraje, usted puede utilizar otros medios alternativos, ¿cierto?, que no le limitan. Es decir, puede utilizar directamente la mediación, o puede utilizar la negociación, directamente, y después continuar en ese paso, porque es lo que siempre
o comúnmente se hace, ¿no? Si usted tiene algún problema con alguien, lo busca directamente y arregla, pues, ¿no? Pero si no se quieren ni ver, ya, vamos a poner un ejemplo de ustedes. Si ustedes tienen un problema con otro compañero o compañera, ¿no es cierto? Lo buscan, no pueden resolver. Si el problema sucedió en el interior de la universidad, o tendrían que buscar a un profesor para que medie, o a dirección de carrera, ¿cierto? Y en ese orden, ¿no? Lo mismo sucede acá en este tema de los contratos, ¿no? Entonces, vamos a seguir. Dificultades en su aplicación. Estamos hablando del arbitraje, ¿no? El arbitraje comercial internacional y la conciliación se han encontrado con la dificultad explicable de desarrollarse a través de sistemas jurídicos distintos, así como diferentes percepciones sobre la ley aplicable y las contingencias del derecho internacional privado respecto de la eficiencia de la norma extranjera. Es decir, no existe un código de conciliación y de arbitraje, ¿no es cierto? O sea, uniformidad normativa no existe. Lo que existe es tratados y donde los estados ratifican ese tratado para que en algún momento una de sus empresas o personas puedan acudir a esas instancias a resolver sus conflictos. Su divulgación y armonización internacional empezó dentro de un mismo sistema jurídico en el que convivían diferentes regímenes u ordenamientos legales que obviamente se desenvolvían en soberanías diferentes. Claro, obviamente cada estado, cuando emite sus normas de conciliación y arbitraje, establece sus propias condiciones, ¿no? En tanto, en el área comercial internacional en general, la más destacada armonización son las normas de la UNCITRAL, que es la que le decía que es la perteneciente a las Naciones Unidas, y la correspondiente a la Cámara de Comercio Internacional de París, que intentan conciliar los distintos sistemas jurídicos que existen en el mundo y cuyas diferencias han dificultado un procedimiento uniforme. Es decir, estas dos instancias han tratado de uniformizar el tema de la conciliación y el arbitraje internacional. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Ninguna? Entonces entramos con el arbitraje. El arbitraje es sustancialmente una institución dotada de un conjunto de procedimientos y de técnicas destinadas a resolver conflictos o dudas en la interpretación y ejecución de acuerdos o contratos comerciales, con un énfasis en la especialidad de quienes deben emitir una solución cuyo ámbito de acción abarca diferentes países con diferentes ordenamientos y sistemas jurídicos. Es decir, la persona que va a estar para resolver un conflicto siempre tiene que ser un especialista, ¿no? Muchos piensan de que los árbitros no tienen que ser abogados, no, falso. Esa es la diferencia con el tema judicial. ¿Qué? Porque un árbitro es un experto en un área, ¿no? Si usted tiene un conflicto con el área vehicular, con el tema software, con el tema de equipos de computación, ahí van a tener que buscar a un experto, porque uno de los requisitos del arbitraje y de las condiciones para resolver un conflicto es la especialidad, ¿no? Entonces, no es que los árbitros son abogados, no. Los árbitros son personas expertas en un área que pueden ayudar a resolver un conflicto y dar la razón a una u otra parte. El arbitraje se ha desarrollado dentro de los límites del derecho interno, en el marco soberano y jurisdiccional de los estados. Claro, en un principio, ahí la ley aplicable, ¿cierto? Y las partes se sometían de repente a la legislación de sus países para resolver el conflicto, ya que en diciembre de 1976, cuando adquiere carta de ciudadanía,
al aprobarse por la UNCITRAL el reglamento de arbitraje para derecho mercantil internacional. Desde 1976 es que ya se tiene un reglamento, ¿cierto?, para resolver el arbitraje mercantil internacional, ¿no? No sé si hay una pregunta hasta acá para que yo pueda preguntar. Dicen ese reglamento, ¿dónde uno lo puede conseguir? Ya, el reglamento, obviamente como cualquier otra, está en la, ¿cómo se llama? En la página de las Naciones Unidas. Más adelante lo vamos a ver. Ahí están no sé si puse los links o no sé si lo he puesto como imagen, ¿no? Pero si alguien lo necesita, yo se lo puedo enviar, no hay ningún problema, ¿ya? ¿Alguna otra pregunta? Evolución. El arbitraje se ha desarrollado dentro de los límites del derecho interno, en el marco soberano. Ya en 1976 adquiere lo que decíamos, los primeros esfuerzos tendientes a darle una dimensión internacional al arbitraje en América Latina, cuando se suscribió el Tratado de Derecho Procesal Internacional, ¿no? O sea, ya en 1889 había un antecedente, pero en 1975 se aprobó la Convención Interamericana sobre Arbitraje Comercial en Panamá, que en primera instancia ha sido ratificada por diferentes países, ¿no? El caso de Bolivia también ha hecho y ha ratificado esta convención, ¿no? Y es tan avanzada que incluso podemos decir que está a la par o supera a la de Nueva York, ¿no? Esto para dejar en claro también de que las diferencias, ¿no? En América Latina tiene su propia convención, que es la de Panamá, ¿ya? Y arriba Norteamérica tiene también su propia convención, que es la de Nueva York de 1958. La Convención de Panamá exige que el convenio arbitral conste por escrito o mediante documentos que hagan indubitable dicho acuerdo, es decir, intercambio de esto, obviamente a través de esos medios de comunicación. Además, esté firmado por las partes, pero con frecuencia los operadores se encuentran con contratos, formularios, sobre todo de compraventa, que casi siempre contienen cláusulas arbitrales, características que hace surgir dudas sobre su obligatoriedad, ¿no? Entonces, obviamente, en un contrato internacional, ¿no? La cláusula arbitral tiene que estar clara. Más adelante vamos a ver cómo es que se eligen a los árbitros y de qué manera. Antes de que se creara la UNCITRAL, la Organización de las Naciones Unidas aprobó la Convención de Nueva York del 10 de junio de 1958 sobre el reconocimiento y ejecución de las sentencias arbitrales extranjeras, con el propósito de que los laudos emitidos por los tribunales nacionales pudieran ser ejecutados inmediatamente por la Administración de Justicia de terceros estados, ¿no? Es decir, las Naciones Unidas ya en 1958, para que un estado pueda, o un privado extranjero pueda ejecutar ese fallo, tiene la ventaja de que acudir a la UNCITRAL para poder hacer efectivo el fallo, porque puede suceder un caso, digamos, de que una empresa sea una empresa de un estado X, ¿no? Cuando el Estado participa como derecho de persona privada, por ejemplo, que sea un conflicto entre YPFB, ¿cierto? Y obviamente ya hemos visto arbitrajes acá en Bolivia donde han sido desastrosos los resultados, ¿no? El arbitraje que ha tenido la AFP con el Estado. Eso ustedes lo deben conocer de primera mano, ¿no? Y que obviamente ahí el Estado, cuando decide sacar a la AFP, la AFP le dijo, bueno, un ejemplo, ¿no? Yo quiero que me paguen 50 millones. Pero cuando van a la conciliación allá,
la AFP sale ganando el doble, ¿no? Y el Estado boliviano ha tenido gastos exorbitantes en contratar y encarar esos procesos de arbitraje, ¿no? Pero obviamente eso son situaciones que las explico porque los estados, bajo el pretexto de soberanía, ¿no?, pueden evitar el cumplimiento de un fallo arbitral, ¿no? Y es para eso que las partes pueden, o una de las partes afectadas puede acudir a una instancia de las Naciones Unidas para que eso sea ejecutado. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. ¿Ninguna? Denis Marco Flores está. Denis Marco Flores. Sí, dicen. ¿Cómo está, Denis? ¿Cómo está? Va a disculpar, estaba aquí en el trabajo con un cliente, va a disculpar mientras escuchaba la clase, mil disculpas. Ah, ya, no se preocupe. A ver, Denis Marcos, díganos usted, si usted tuviera un conflicto si usted tuviera que decidir sobre un arbitraje en un problema, ¿no?, ¿usted lo haría con la norma nacional o acudiría a una instancia o a una convención? Si fuera aquí, imagino que nacional, no con las leyes de acá. No sé si estoy equivocado. ¿Qué dice Caterine Caspari? A ver, ayúdelo ahí a Marcos, a su compañero Marcos. ¿Está Caterina? ¿Me puedes repetir la pregunta, Licen, por favor? Le decía a Marcos, a su compañero, de que si él tendría que decidir por resolver un conflicto a través del arbitraje, ¿utilizaría la legislación nacional o utilizaría los preceptos y los mandatos de una convención? Depende, licenciado, de qué es lo que se estipuló en el contrato, pero obviamente las partes siempre tienden a llevar a su ámbito del derecho, ¿no? En este caso yo me iría por acogerme o ir al centro de arbitraje de la CAINCO, que es el mejor en Bolivia, pero siempre y cuando la otra parte también esté de acuerdo en acudir a esa instancia. Claro, lo que usted dice es correcto. La respuesta es no. Depende de lo que las partes escribieron en la cláusula arbitral. Entonces, en la cláusula arbitral, ahí usted tiene que, la pregunta que hago es, en esa cláusula tiene que decidir usted o acogerse a la legislación nacional en ese aspecto o acudir a una instancia externa, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué dice? A ver, veamos. Lauren Ruiz está. Lauren Ruiz. ¿No está Lauren Ruiz? Pamela Heredia. ¿Está Pamela Heredia? Les aviso que la persona que no responde no asistió a clase. Dicen una consulta. A ver. A principio de clase tomó asistencia, pasa que yo entré 10 minutos después. No se preocupe, queda. La participación de todos queda el Google Meet le hace un reporte de quienes asistieron y quienes no. Y quienes se salen también, ¿no? Por si acaso. Gracias. Entonces, ¿Lauren Ruiz está? No asistió Lauren Ruiz. Mariela Ivette Cruz.
Sí, Lisa. ¿Qué nos puede decir de lo que hemos hablado, Mariela? ¿A la pregunta que hizo Lisa? Sí, a la pregunta que hice. ¿La puede volver a repetir, por favor? Ya, le decía a sus compañeros de que si usted tendría que resolver un conflicto en un contrato internacional, acudiría a nuestra legislación boliviana o a una convención. ¿Qué haría usted? Yo utilizaría, como mostró en el ejemplo, una convención, porque eso se puede aplicar en varios países. ¿Es cierto eso, Nicole Blanco? ¿Está Nicole Blanco? Sí, dicen. Considero que sí, porque como es una instancia internacional, sí se aplicaría a distintos países. Ya. ¿Por ser internacional o por qué? ¿Cuál sería la explicación? A ver, Esdenka. Está levantando la mano, adelante. Listen, por mi parte yo puedo decir que, bueno, usted da a elegir si podemos elegir una norma nacional, una normativa nacional o una convención. Sí. Yo digo que si el conflicto, bueno, dependiendo de las cláusulas, si en sí el conflicto es local, yo optaría por la norma nacional. Pero si es internacional, lo que es que involucra lo que son varias jurisdicciones, entonces sería más conveniente utilizar una convención. Excelente, excelente. Vamos a... Dicen, aquí no también no determinaría, disculpe, ya que me da la opción, porque la opción de la pregunta era libre, ¿no? Correcto, o sea, correcto. O sea, no había una restricción, como así decirlo. No. Yo creo que más uno optaría, bueno, no sé, yo lo pongo en el caso de como nuestra carrera de comercio internacional, ¿no? Y tanto exportamos mercancías y hay tantos problemas en envío o cosas así, ¿no? Que una de las partes incumple, ¿no es? Normalmente depende de los costos, porque imagínense, si aquí en lo nacional nomás cuesta hacer algo como este proceso, ¿cuánto será afuera, digamos, no? Por ahí sale más caro que el daño, digamos, que el daño incluso, digamos. Entonces no creo que una empresa quiera optar, digamos, por esas instancias. La verdad que su observación es correcta, porque fíjense, cuando empezamos a mostrar las ventajas y desventajas de uno a otro punto, una de las desventajas del arbitraje son los costos, ¿no? Son los costos, y obviamente hay que ver costo-beneficio, pues, ¿no? Si es que yo quiero acudir allá, ¿cuánto me va a salir por ahí? Como decimos vulgarmente, el remedio sale peor que la enfermedad, ¿no? Si lo que estás tratando es un monto X y allá sobrepasa, entonces, no, pues, no es negocio eso, ¿no? Buena observación, ¿no? ¿Alguien más quiere intervenir para que podamos continuar? No. Continue. ¿Nadie? No, listen. Seguimos. Decíamos de que después de que se crean estas dos instancias, también posteriormente la Organización de las Naciones Unidas aprobó el Reglamento de Arbitraje para el Derecho Mercantil Internacional, que el que elaborado por arbitraje ad hoc ha sido adoptado por numerosas instituciones arbitrales. También tenemos se propusieron otras reglas, ¿no? Con énfasis en la parte procedimental para el llamado arbitraje institucional, es decir, el trabajo a cargo de instituciones sociales como la Corte de Londres, la Asociación Americana de Arbitraje, la Comisión Interamericana de Arbitraje, la Cámara de Comercio de Polonia, la Comisión de Arbitraje Comercial Internacional de Cámara de Comercio Búlgara, entre otras. Aquí quisiera que vean una diferencia, lo que es un arbitraje ad hoc y lo que es un arbitraje institucional, ¿ya? El arbitraje ad hoc
es un arbitraje que más adelante lo vamos a explicar a detalle. El arbitraje ad hoc, las partes eligen a los árbitros que son expertos en un área, ¿no es cierto? Y en cambio el institucional acuden a una, por ejemplo, ¿cuál sería aquí en Bolivia un arbitraje institucional? Acudir al Centro de Conciliación y Arbitraje de la CAENCO, que ellos tienen sus propios expertos, dependiendo del área. Esa es la diferencia entre un arbitraje ad hoc y un arbitraje institucional, que más adelante lo vamos a ver. Luego tenemos las normas, tenemos la codificación, o sea, las normas del arbitraje. Está la codificación, que la legislación supranacional, que son los tratados, ¿no? Las leyes modelo. También tenemos la lex mercatoria, que es la costumbre comercial internacional, y tenemos los códigos de conducta, que son las buenas prácticas empresariales, y los contratos. Es decir, las normas del arbitraje se expresan de esta manera, porque el contrato también es una ley entre partes, no se olviden, y figura como una norma. Es decir, fíjense que el contrato está de último, porque en el contrato podés decidir qué legislación o qué norma vas a utilizar en ese arbitraje, ¿no? Obviamente, la lex mercatoria y los códigos de conducta ya son más que todo situaciones ya en la primera, la costumbre comercial internacional, cómo se resuelve un conflicto, qué se hace, ya eso depende de la actividad comercial internacional. Y los códigos de conducta, obviamente, las buenas prácticas comerciales, no entrar en situaciones, sobornemos al árbitro, busquemos ventajas, porque obviamente cualquier cosa que se haga, digamos, como malas prácticas empresarial, va a ser objeto de repente vamos a decir, ya te conocen, sos mañoso, entonces esa empresa siempre quiere ganar de esta forma, a las malas, ¿no? Entonces, las buenas prácticas empresariales va relacionado con los códigos de conducta, ¿no? Tenemos el arbitraje de Estado. El arbitraje de derecho público es aquel que se celebra entre los estados soberanos sobre la base del respeto de las reglas del derecho internacional. Así, por ejemplo, es el que se da cuando los estados se someten a la Corte Internacional de Justicia de La Haya para cualquier controversia jurídica respecto a algún otro estado que haya suscrito la cláusula similar. Aquí, por ejemplo, puede haber un arbitraje entre estados. Nosotros hemos tenido dos situaciones de arbitraje que se han dado con Chile, y que ambos lo hemos perdido, ¿no? El tema marítimo y el tema ¿quién se acuerda? El otro tema que tuvimos con Chile y nos ganaron. ¿Del Silala? Correcto. Eso para hacer diferencia, el arbitraje de Estado. También tenemos el arbitraje privado. El arbitraje privado, en cambio, es aquel que se desarrolla entre sujetos o personas de derecho privado, que también incluye a las empresas públicas, que tengan estatus de persona jurídica y privada. Es el caso que le decía, ¿no? El YPFB, cuando deciden hacer la nacionalización, ¿no? Ahí van al centro al CIAE, que es el Centro Internacional de Diferencias de Inversiones, y obviamente perdemos, pero estrepitosamente, millonadas de plata, ¿no? Las empresas salen ganando porque el Estado decide salirse de esa instancia, pero obviamente el Estado estaba antes de que el problema suceda. Entonces tuvo que someterse. La comunidad internacional cuestionó ese asunto. ¿Y qué es lo que sucede? Digamos, si un Estado actúa de esa manera y se sale de todos los lados, no va a tener el apoyo, va a quedar aislado, ¿no? Entonces, caso Venezuela, caso Cuba, digamos, ¿no? Que ellos por soberanía deciden tomar decisiones absurdas, ¿no?
por ejemplo, el otro día el presidente de Venezuela declaró la Navidad el 1 de octubre, ¿no? Cosas así, ¿no? Que de cierta manera no son comunes, digamos, para el resto, ¿no? Ese ejemplo lo saco por que el hombre llega a ese extremo, digamos. Entonces, si hace eso, ¿cómo será con otras cosas, ¿no? Y nadie está loco para ir a invertir a Venezuela, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos a alguien que no tiene dos dedos de frente para tomar buenas decisiones. No sé si hay alguna pregunta entre el arbitraje entre Estado y el arbitraje privado, por lo que hemos hablado hasta acá. ¿Seguimos? No, Licen. ¿Siguen ahí? Sí, Licen. Ah, ya pensé. Por rato pienso que no están. Sí, dicen. Ya, bien. Entonces, también tenemos el arbitraje bilateral o multilateral. En el arbitraje bilateral intervienen dos partes, aunque cada una de ellas puede ser un país, una empresa o un solo individuo. En el arbitraje multilateral involucra dos o más partes e incluso de dos controversias. Por ejemplo, en un contrato de construcción pesada puede recurrirse al arbitraje para decidir acerca de dos controversias surgidas en la misma ejecución de la obra, una entre el comprador y el contratista y otra entre el comprador y el diseñador o proyectista, ¿no? Es decir, el bilateral queda claro que participan dos partes, el arbitraje bilateral. El arbitraje multilateral puede ser que, como ponemos el ejemplo, ahí hay un comprador y hay un contratista y, por ejemplo, esto ¿en qué situaciones puede suceder, digamos, ¿no? En la construcción, por ejemplo, de un puente que involucre dos estados, digamos, ¿no? Entonces, ahí en ese caso intervienen varios actores y el arbitraje, o sea, en un mismo documento aparecen más de dos partes que la firman, ¿no? Y que tienen obligaciones que tienen que ejecutar. Entonces, este arbitraje puede darse de esa manera con las partes que intervinieron en ese contrato. Acá tenemos los tratados aprobados por Bolivia, ¿no? Respecto a el tema del arbitraje, ¿no? Y también la Convención de Nueva York. Esto lo pongo, ¿por qué lo pongo así? Porque ustedes recordarán que pasaron una materia que se llama Tratados y Acuerdos Internacionales, ¿cierto? ¿Cierto? Sí, Lisa. ¿Ustedes vieron esto o no lo vieron? No. ¿Por qué? ¿No lo vieron, seguro? No, Lisa. No, Licen. No, Lisa. Bueno, entonces, lo que pasa es que, como les digo, solamente lo mostramos así de esa manera. ¿Por qué? Porque de forma general, vamos a decir que un Estado ratifica un acuerdo, ¿no es cierto? O un tratado o convención de forma general donde están países de un bloque, ¿no? O más participantes. Y también lo puede hacer para crear lazos de amistad con otro país, digamos, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas de que en todo este tiempo de repente los conflictos, lo que nos alejó de Chile fue, digamos, la guerra, pero si ustedes lo ven, es por donde más nos ingresan las cosas, ¿no? En cambio, Perú nos entregó el puerto de Hilo, pero es carísimo pues ir hasta allá, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir eso? De que el Estado boliviano, para poder, o cualquier Estado para poder dar fluidez a sus exportaciones e importaciones, tiene que de una u otra manera ratificar o firmar tratados o ser parte de las convenciones, y en el caso particular, ¿no? Para poder facilitarle a su importador o exportador que la resolución de los conflictos va a tener el apoyo de su Estado, digamos, ¿no? De que esa inversión va a ser protegida. No sé si hay una pregunta hasta acá.
¿Alguna? Seguimos. ¿Qué es el arbitraje internacional? El arbitraje internacional es un procedimiento acordado en un contrato, es alternativo, reemplaza la jurisdicción ordinaria, es rápido, es confidencial y especializado. Es rápido porque no tarda más de un mes. Es confidencial porque quien tiene a su cargo la resolución de un conflicto, no como en un proceso judicial que todo el mundo puede ver un proceso, ahí está abierto al público, digamos. Y es especializado porque no cualquiera puede ser árbitro, tiene que ser alguien que conozca el objeto del contrato, ¿cierto? Ya les decía antes, si el conflicto es por camioneta, si es por software, si es por hardware, tiene que ser una persona especializada. El acuerdo arbitral es necesario, es un acuerdo de partes, puede ser antes o puede ser después. Aquí ustedes van a decir, no, el docente se está contradiciendo. Les comento de que un acuerdo o una situación de un arbitraje puede darse en un contrato, o después, si usted no lo puso la cláusula arbitral, puede hacer una adenda en ese contrato y decidir resolver ese problema a través de un arbitraje, ¿no? O sea, no está cerrado aquí. Pero en lo posible, es mejor siempre en el contrato, mejor dicho, plasmar en el contrato la cláusula arbitral, ¿ya? Luego tenemos tipos de arbitraje internacional. Aquí quiero que tomen mucha atención, ¿ya? Tenemos dos tipos de arbitraje internacional. Tenemos el ad hoc y tenemos el institucional. El arbitraje ad hoc es un arbitraje temporal. ¿Por qué es temporal? Porque solamente ese arbitraje ¿cómo le puedo decir? Es para resolver ese conflicto específico, ¿no? El árbitro de las partes eligen a sus árbitros y se establecen reglas propias. En cambio, el institucional, ¿no? Usted acude a las listas de árbitros que hay o a los centros de arbitraje y las reglas son comunes para todos los que se sometan, ¿no? Esas son las diferencias entre el ad hoc y el institucional, ¿ya? No sé si hay alguna duda hasta acá, porque esto es pregunta de examen, por si acaso. ¿Seguimos? El procedimiento... ¿A las reglas propias a qué se refiere en sí? Ya, las reglas propias se refiere que usted designa al árbitro, ¿no es cierto? Y en ese momento dicen los árbitros, bueno, para poder nosotros resolver este conflicto, vamos a establecer estas situaciones, cómo es que lo vamos a resolver, ¿no? Según el objeto, según el problema, se va a resolver en 10 días, ¿no? Y luego de los 10 días vamos a emitir el laudo, el fallo, ¿cierto? Pero vamos a tener, vamos a escuchar a las partes, o sea, crean un procedimiento propio, ¿entienden? Puede ser que para la empresa A y B que tengan un problema, a ellos lo digan, vamos a resolverlo en 10 días, ¿no? Y lo vamos a escuchar por separado y total vamos a tardar 15, ¿entienden? En cambio, en el institucional hay reglas comunes para todo, ¿no? Ahí todo conflicto que entre será resuelto en 20 días, ¿no? Fíjense la diferencia entre los días. Mientras usted puede decir allá 10 días, acá las reglas comunes son 20, hasta 20 días, ¿no? Ya están las reglas establecidas, no se puede, digamos, ni se debe acordar otra cosa. Las partes dejan en manos de ese centro de arbitraje que ellos resuelvan, y ya eso está preestablecido, ¿no?
A diferencia del ad hoc, que según el problema que se venga, ahí usted pone las reglas, cómo es que va a resolver el arbitraje. No sé si queda claro. Sí, licenciado, quedó claro. Licen, por favor, ¿podría volver a repetir acerca de lo de temporal? Por favor. Ya. El ad hoc es temporal porque justamente ese arbitraje ¿cómo se llama? Este término ad hoc es un término que se utiliza para decir, por ejemplo, a ver, no sé si ustedes alguien de aquí ha sido autoridad estudiantil, ¿no? Vamos a designar un comité ad hoc. Bueno, ese comité ad hoc es el que temporalmente está hasta que se conforme la directiva. Por ejemplo, ahora que se da a posesionar a las autoridades en la universidad, de lleno no se sabe quién va a ser presidente del ICU, quién va a ser presidente de un consejo comunicativo. Entonces se designa una comisión ad hoc por 10 días para que ellos decidan la forma, cómo es que se va a votar, ¿ya? Y ellos funjan como comité electoral. Entonces, temporal se refiere a que este tipo de arbitraje ad hoc se constituye solamente para resolver ese conflicto. Terminado el conflicto, ahí acaba su competencia. Y si hay otro, otra vez, ¿no? En cambio, en un centro de arbitraje, el centro está siempre, digamos. Usted puede ir está el centro de conciliación y arbitraje de la CAINCO, siempre está permanente, digamos, ¿no? En cambio, los propios árbitros de las partes, ellos, bueno, yo quiero que este asunto me lo resuelva este experto en camioneta o de software o hardware que va a poner su posición, ya. Y que ellos decidan un tercero neutral quién es el que va a apoyar esa situación. No sé si quedó claro. Sí, Licen, muchas gracias. Ya. Procedimiento arbitral. En el procedimiento arbitral tenemos que en la cláusula arbitral que se pone hay un compromiso, las partes se comprometen a acudir en caso de conflicto a una institución o someten arbitraje o someter a arbitraje el presente contrato. Ejecución de la cláusula, configuración del tribunal, proceso arbitral. Y un proceso arbitral termina con una sentencia que se llama laudo. Lo que para un juez es una sentencia, en un proceso arbitral se llama laudo. O sea, el fallo que emite un árbitro o un centro de arbitraje se llama laudo, ¿ya? Es la decisión final, lo que equivale a una sentencia, y eso es inapelable. Redacción de la cláusula arbitral. ¿Cómo hay que redactar la cláusula arbitral? Hay que tener claridad, ¿cierto? Lugar, es decir, de qué lugar va a ser, dónde se va a resolver el conflicto, ¿cierto? ¿Quiénes van a ser los árbitros? El número de árbitros, su especialidad, la prueba, ¿no? ¿Qué pruebas se deben acudir para resolver ese arbitraje? Obviamente las pruebas son el contrato, sus anexos, sus comunicaciones, todo lo que el proceso de negociación y de oferta que se dio en el contrato y sus anexos. Después, obviamente, para emitir el laudo arbitral tienen que actuar en justicia. ¿Qué significa eso? Ser imparcial, ¿no? Y acudir al derecho, ¿cierto? Que regula, digamos, qué sé yo, cuál es la regulación de un aspecto respecto a una materia. También debe haber certeza, ¿cierto? Debe haber un procedimiento. Lice, disculpe, ¿hay alguien con su micrófono encendido? Jenny. Lindo, le vamos a... Jenny dice, ¿no? Sí, ya lo apago ya.
Ahora sí me entiendo. Ya. Entonces, en la redacción de la cláusula arbitral debe haber claridad, debe haber certeza, se debe establecer un procedimiento, la norma aplicable, qué norma vas a aplicar, si es una norma nacional o si es una convención, y el tiempo de cumplimiento, ¿no? El tiempo de cumplimiento significa de que, por ejemplo, una vez se emita el laudo arbitral o el fallo, las partes deciden de que el cumplimiento de ese fallo se lo hará 5 días después de la emisión del laudo, 10 días después, 15 días después, etcétera, etcétera. Porque obviamente un fallo, ¿no es cierto? Por ejemplo, una sentencia en materia penal es inmediato, o sea, tú te dan la sentencia y te meten preso. Una sentencia en materia civil, ¿no es cierto? También se fija a las partes en qué tiempo van a cumplir si ha sido condenado a daños y perjuicios y el monto. Lo mismo sucede en un laudo, digamos, o en una cláusula arbitral, perdón, se establece en qué tiempo se va a cumplir ese fallo, ¿no? Y ahí en la redacción de la cláusula arbitral se ponen estas 3 situaciones: claridad, certeza, procedimiento, normas aplicables y tiempo de cumplimiento. No sé si hay alguna pregunta. ¿Ninguna? ¿Seguimos? ¿Qué es la conciliación? La conciliación es menos común, no castiga, es un medio alternativo, también es un acuerdo, y que la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil ha hecho o ha tratado de hacer una unificación y algunos principios de la conciliación, ¿no? Entre los principios que ha establecido la UNCITRAL o la CNUDMI es que tiene utilidad. La conciliación puede dar lugar a que se hagan interpretaciones por parte de los conciliadores. Puede haber modificación, ¿no? Y que también obviamente pueden participar mediadores, no quita eso, ¿no? De cierta manera hay recursos que se invierten, ¿no? Que hay un costo para eso y que tiene un carácter vinculante siempre y cuando las partes lleguen a firmar un documento. ¿Qué es lo que ocurre? Usted acude a un conciliador, el conciliador le da las pautas, ¿no? Vamos a poner un ejemplo acá en Bolivia, en lo nacional. Usted hace un contrato de préstamo con alguien, ¿no? Ojo, ahorita antes de ir a la justicia ordinaria hay los conciliadores judiciales. Usted acude al conciliador judicial, ahí no necesita abogado, lo convoca al que le debe. Si el que le debe acude, firma un documento con usted, ese documento tiene carácter vinculante. ¿Ya? Si él se compromete ahí, ya directamente usted va al juez y lo ejecuta ese documento. Ya no lo cita, ya no hay esa serie de situaciones que cansan a la gente de ir y venir en un proceso judicial. Lo mismo acá en una conciliación internacional, ¿no? Lo que las partes firmen es vinculante, o sea, es obligatorio, ¿ya? Ahí ya le abre la posibilidad de que alguna instancia judicial pueda ejecutar directamente ese documento que se firmó, ¿ya? ¿Y cómo es posible eso? Ya un juez dice, bueno, le congela las cuentas, hay un embargo de bienes, etcétera, etcétera. No sé si hay alguna duda hasta acá. Seguimos. Procedimiento conciliatorio. Como en cualquier situación hay un inicio, pueden haber mediadores. La sustanciación significa cómo se desarrolla el proceso. Pueden haber comunicaciones e informaciones
se le puede pedir a las partes, porque obviamente tienen que tener esa fluidez, ¿no? Para poder tener claro de qué es lo que se quiere resolver, y debe haber confidencialidad. El conciliador o las partes no pueden divulgar la información objeto de la conciliación. También tienen que haber prueba, y un proceso conciliatorio o procedimiento conciliatorio tiene que concluir en un plazo razonable, dependiendo del objeto del contrato. Incorporación al derecho interno. Acá tenemos de que hay un bloque de constitucionalidad, es decir, si usted tiene una norma internacional que resuelva tanto el arbitraje como la conciliación, tiene aplicación preferente, ¿es cierto? Esa norma. También hay nociones amplias, ¿no? Hay nociones amplias que pueden permitir esos principios que vimos antes, pueden ser aplicables, ¿no? En una conciliación puede haber modificación o supresión, ¿es cierto? Siempre y cuando haya acuerdo entre las partes, ¿no? Es decir, como es una conciliación, ¿es cierto? Si alguien quiere hacer una modificación o suprimir algo de lo que acordó con otro documento, es posible, pero siempre que haya acuerdo de parte. Fíjense la diferencia en la conciliación con el arbitraje. En el arbitraje no hay modificación. Usted sometió a arbitraje un asunto y el auto arbitral es inapelable. Usted lo cumple o lo hace incumplir. Y también tenemos la armonización. La armonización significa de que se facilite a las partes procedimientos cortos, razonables, y que permitan de que las partes confíen en la conciliación como un medio alternativo de solución de conflictos. Hasta acá hemos concluido con el tema del arbitraje y conciliación. No sé si tienen alguna pregunta antes de concluir la clase. ¿No hay preguntas?